Mateo 20, los obreros de la hora undécima. Presentado por Agencia Misionera AMI. Presidente Enoc Martín. Hijo mío, si tomares mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento del Señor. Porque Dios da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sólida sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Proverbios capítulo 2 del 1 al 7. A todos les damos una cordial bienvenida a la Asociación Publicadora Universal, al estudio de la Biblia y del espíritu de profecía. Le invitamos a tomar papel y pluma mientras estudiamos los obreros de la hora undécima. Antes de iniciar nuestro estudio, voy a leer en el libro Consejos sobre la obra de la escuela sabática. En la página 26 dice lo siguiente: todavía hay mucha verdad preciosa para ser revelada al pueblo de Dios en este tiempo de peligros y de tinieblas. Pero es el propósito determinado de Satanás impedir que los rayos de luz de la verdad penetren en el corazón de los hombres. Si queremos tener la luz que ha sido provista para nosotros, debemos manifestar el deseo que tenemos de ella por un diligente escudriñamiento de la palabra de Dios. Queridos hermanos, aquí la palabra inspirada nos dice que Dios tiene verdades para nosotros que vivimos en este último tiempo. Nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia adventista del séptimo día, pero es el plan determinado de Satanás, dice, impedir que esta luz brille sobre nosotros, especialmente en este periodo de peligro y tinieblas. Vamos a arrodillarnos en oración para pedir que el Señor nos instruya, nos ilumine y nos motive con su palabra a hacer exactamente lo que nos ha llamado a hacer su pueblo, el pueblo adventista en estos últimos días. Vamos a orar. Amantísimo Padre que está en el cielo, santificado sea su santo nombre. En este momento, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, venimos a implorarle que nos bendiga mientras escudriñamos su palabra. Ponga en nosotros ese grande deseo de conocer su voluntad y poder obrar de acuerdo a ella como pueblo de Dios. Gracias por la presencia de su Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a ir al libro de Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20 del versículos del 1 al 8. Dice lo siguiente: porque el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que salió por la mañana a buscar obreros para su viña. Y habiéndose concertado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora de las 3, vio a otros que estaban en la plaza ociosos, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que fuere justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y nona, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban ociosos, y díceles: ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Dícenle: porque nadie nos ha ajustado. Díceles él: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que fuere justo.
Y cuando fue la tarde del día, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Versos 16. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Mateo capítulo 20, del versículo 1 al 8 y versos 16. Queridos hermanos, por largo tiempo nosotros hemos leído Mateo 20, en el cual normalmente se utiliza para motivarnos a la obra misionera. Y es cierto, debemos hacer obra misionera como pueblo. Pero vamos a ver que Mateo 20 tiene algo mucho más profundo que mostrarnos a nosotros, especialmente a nosotros, el pueblo de Dios, el pueblo adventista, el remanente pueblo de Dios hoy. Dice el libro de Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página Palabras de Vida del Gran Maestro, página 81, dice lo siguiente: Cristo es la verdad. Sus palabras son verdad y tienen un significado más profundo del que aparentan tener en la superficie. Todos los dichos de Cristo tienen un significado que sobrepuja su modesta apariencia. Las mentes avivadas por el Espíritu Santo discernirán el valor de esos dichos, hallarán las preciosas joyas de verdad, aun cuando sean tesoros escondidos. Vuelvo a leer. Las mentes avivadas por el Espíritu Santo discernirán el valor de esos dichos y hallarán las preciosas gemas de verdad, aun cuando sean tesoros escondidos. En otras palabras, queridos hermanos, Mateo 20, como muchas otras parábolas, fueron dictadas, presentadas por Cristo mismo. Son sus palabras, directamente de Él. Y dice que las palabras de Cristo tienen un significado que sobrepuja su modestia apariencia. En otras palabras, son más profundas de lo que aparentan ser en la superficie. Y los únicos que podrán comprender eso son aquellos que, bajo la influencia del Espíritu Santo, sus mentes son despertadas a escudriñarlas. Y ellos, dice la palabra, dice la promesa aquí, hallarán las preciosas gemas de verdad, aun cuando sean tesoros escondidos. Hermanos, ¿no queremos esos tesoros? ¿No queremos encontrar esas preciosas gemas para nuestro bien, para nuestra instrucción y para que nos iluminen como pueblo de Dios en estos últimos días? Con eso en mente, encontramos en Mateo 20 lo siguiente. En el verso 1 encontramos que el reino de los cielos es comparado con un padre de familia. Encontramos al padre de familia buscando obreros. Los obreros, dice, son enviados a su viña. Los obreros son contratados en la plaza. Y si notamos cuidadosamente, se menciona que el padre de familia sale a buscar obreros muy temprano por la mañana. Luego sale a la hora tercera, luego sale a la hora sexta y nona, y finalmente a la hora 11. En otras palabras, aquí encontramos un padre de familia, encontramos una viña donde se debe trabajar, encontramos una plaza donde él contrata a sus obreros, y encontramos a los obreros que él utiliza en diferentes horas. Encontramos 5 llamadas aquí en Mateo 20 de obreros. Muy temprano por la mañana, la hora tercera, la hora sexta, la hora novena y la hora 11. Primeramente preguntamos, ¿quién es este padre de familia? Encontramos la respuesta en Mateo capítulo 6, versículos 9. Vosotros pues, dijo Cristo, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así que el Padre aquí es Dios. ¿Quiénes son los obreros? En el libro de Lucas, capítulo 10, versículos 1 al 3, nos dice lo siguiente: y después de estas cosas designó el Señor aún a otros 70, los cuales envió de 2 en 2 delante de sí a toda ciudad.
y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que encontramos aquí en Lucas 10 que el Señor dice que sus obreros son aquellos que Él utiliza para llevar el Evangelio al mundo. En otras palabras, los obreros son los discípulos que Él ha tenido en diferentes edades, mientras el Evangelio es llevado al mundo. Así que si nosotros hoy somos llamados a ser discípulos de Cristo, entonces somos obreros también, obreros que Él utiliza o desea utilizar para continuar con la obra del Evangelio en este mundo. La pregunta ahora es: ¿qué representa la viña? La viña es el campo donde ellos trabajan, donde ellos realizan la labor. En el libro de Mateo capítulo 13, versos 38 nos dice lo siguiente: el campo, o sea la viña, el campo es el mundo. Las buenas simientes son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del mal. Encontramos entonces que el campo es la viña, es el lugar donde se trabaja como obreros, y dice la palabra que representa el mundo. La pregunta ahora es: ¿qué representa la plaza donde ellos son contratados? Si notamos en el capítulo 20 de Mateo, versículo 3 dice: y saliendo cerca de la hora de las 3, vio a otros que estaban en la plaza ociosos. ¿Qué representa la plaza, queridos hermanos? Exactamente eso. La plaza representa el lugar donde Dios nos prepara como sus obreros para poder salir al campo, a la viña, al mundo a trabajar. Sí, mis hermanos, la plaza representa a la iglesia. En Testimonios para la Iglesia, tomo 5, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 189 en español, y en inglés es la página 203. Dice lo siguiente: las siguientes palabras de Cristo se aplican a la iglesia. ¿Por qué estáis todo el día desocupados? Mateo 26. ¿Por qué no estáis ocupados en alguna tarea dentro de su viña? Vez tras vez Él os ha rogado: id también vosotros a la viña, y lo que sea justo, eso recibiréis. Pero este gentil llamado del cielo ha sido descuidado por la gran mayoría. ¿Qué encontramos en esta escritura? Encontramos que la inspiración dice que las palabras de Cristo, de Mateo, se aplican a la iglesia. Y según Mateo 20, ¿a quiénes dirigió estas palabras? Claro que sí, a los obreros que estaban en la plaza. Así que concluimos que la plaza representa a la iglesia. Bien, después de ver que el Padre es Dios, los obreros sus discípulos, la viña el mundo, la plaza su iglesia, donde nos prepara o contrata, la pregunta ahora es: ¿de cuántas horas se compone este día parabólico? En el libro de San Juan, capítulo 11, versículos 9 nos dice lo siguiente: respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anduviere de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. ¿Cuántas horas dijo Jesús que tiene el día? Sí, mis hermanos, 12 en el periodo de luz y 12 en el periodo de noche. Un total de 24 horas. Aquí vemos que Jesús se refería a que el día tiene 12 horas, sí tiene 12 el día con la luz como 12 de noche. Pero en Mateo 20 estamos tratando en el periodo de día. De hecho, la naturaleza nos muestra que los obreros no pueden trabajar en el campo a menos que haya sol, o sea, luz. Esto nos muestra, hermanos, de que es el periodo del día que Mateo 20 está tratando. Está tratando con las horas muy temprano por la mañana, la hora tercera, la hora sexta, la hora nona y finalmente la hora undécima. Con esto pasamos al siguiente punto. Nuevamente preguntamos: ¿cuántas llamadas de obreros encontramos en Mateo 20?
Claro que sí. Hemos visto que hay 5 llamadas. La gran pregunta es, queridos hermanos, si los obreros representan a los discípulos, a los siervos que Él utiliza para llevar el evangelio al mundo. La pregunta es, en estas 5 llamadas, ¿dónde nos encontramos como el pueblo de Dios? ¿Dónde nos encontramos como adventistas del séptimo día? ¿Sabe usted? ¿Sabré yo en cuáles de estas llamadas nos encontramos? Eso es lo que vamos a estudiar. Y vamos a ver que el Señor tiene no solo algo mucho más grande para nosotros, sino quiere instruirnos a ver nuestra condición en este tiempo. Vamos a regresar a Mateo 20. Vamos a leer el versículo 1 y 2 para identificar al primer grupo. Dice: porque el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que salió por la mañana a buscar obreros, ajustar obreros para su viña. Y habiendo concertado, habiendo hecho un pacto con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Notemos que con los primeros obreros, Cristo hace un pacto, hace un contrato de darles un denario por el trabajo. Sin embargo, a los obreros que siguió escogiendo, el verso 3 y 4 dice: saliendo cerca a la hora de las 3, vio a otros que estaban en la plaza ociosos y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que fuere justo. Y ellos fueron. Encontramos que los obreros de la primera hora, Dios hace un pacto, un contrato con ellos. Sin embargo, con los obreros de la hora tercera, sexta, nona y undécima, les promete darles lo que sea justo. En otras palabras, hermanos, con el primer grupo de obreros, Dios hizo un pacto, un contrato. Y el único pueblo que encontramos con quien Dios hizo este pacto es el pueblo de Israel. Sí, queridos hermanos, el primer grupo de obreros es el pueblo de Israel. En el libro de Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, nos lo confirma. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El espíritu de profecía lo confirma de la siguiente manera: palabras de vida del gran maestro, página 330. Página 330 dice así: no hay nada más ofensivo para Dios que este espíritu estrecho y egoísta. Él no puede trabajar con nadie que manifieste esos atributos. Los que los albergan son insensibles a la influencia de su espíritu. Los judíos, o sea, el pueblo de Israel, habían sido llamados primero a la viña del Señor, y por causa de eso eran orgullosos y justos en su propia opinión. ¿Qué encontramos aquí? Exactamente lo que dijimos, que el pueblo de Israel, los judíos, fueron los primeros que el Señor llamó para trabajar en su viña. A manera de grupo, a manera de pueblo, el pueblo de Israel vino a ser el primer grupo que nos habla Mateo 20. Pasamos al segundo grupo. El segundo grupo es contratado, Mateo 20, versos 3 y 4, a la hora tercera. Así que veamos ahora quién es este segundo grupo, yendo a Mateo capítulo 20, versículos 3 y 4 dice: saliendo cerca de las horas de las 3, vio a otros que estaban en la plaza ociosos, a los cuales también dijo: vosotros id a mi viña y os daré lo que fuere justo. Y ellos fueron. Lo que tenemos que ver ahora aquí es lo siguiente, hermanos: que Dios llamó un grupo, fue el pueblo de Israel. Ellos fueron fieles por un tiempo, pero finalmente encontramos que el primer grupo que Dios llamó terminó crucificando a Cristo. ¿Saben a qué hora lo hicieron? Vamos al libro de Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15, verso 25 dice: y era la hora de las 3 cuando le crucificaron. Notemos que Mateo 20 nos muestra que fue a la hora tercera, a la hora de las 3, que Cristo llama a un segundo grupo de obreros.
Y notemos que Marcos 15, versos 25 dice que fue a la hora de las 3, la hora tercera, en que el pueblo de Israel, los judíos, crucificaron a Cristo. En otras palabras, cuando el pueblo de Israel, el pueblo judío, crucificó a Cristo, en ese momento ellos estaban diciendo: no queremos que tú seas nuestro Dios. Y el Señor dijo: no hay problema, ustedes nomás serán mi pueblo. Y llamó a un segundo grupo que los conocemos como los apóstoles, los discípulos, la iglesia primitiva. Exactamente ellos. Hechos dice lo siguiente. Hechos capítulo 2, versículo 1 y verso 4 dice: y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Versículos 14 y 15 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora tercera del día. ¿A qué hora se levantaron a predicar en poder del Espíritu los discípulos? Sí, mis hermanos, a la hora tercera. ¿A qué hora Cristo hace el segundo llamado de obreros? Sí, mis hermanos, a la hora tercera. ¿A qué hora crucificaron a Cristo? Sí, mis hermanos, a la hora tercera. Esto nos muestra claramente que el Señor llamó a los discípulos exactamente cuando el reloj parabólico estaba señalando la hora tercera. Así que el segundo grupo, o los obreros de la hora tercera, fueron los discípulos. Vamos a ver ahora quiénes son el grupo de la hora sexta, o sea, el tercer grupo. Con esto necesito leer lo siguiente en el libro de Palabras de Vida del Gran Maestro. En la página 98 dice lo siguiente: en cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad, un mensaje de Dios al pueblo de esa generación. Las viejas verdades son todas esenciales. La nueva no es independiente de la vieja, sino un desarrollo de ella. Es únicamente comprendiendo las viejas verdades como podemos entender las nuevas. En otras palabras, en cada etapa de la historia del pueblo de Dios, Dios ha tenido un mensaje que darle al pueblo para que el pueblo lo lleve a la viña, o sea, el mundo. Siendo que encontramos dos grupos, ya antes de llegar al grupo tercero, la pregunta es: ¿qué mensaje proclamó el primer grupo? ¿Qué mensaje proclamó el segundo grupo? Porque si entendemos eso, podremos fácilmente identificar al tercer grupo con una nueva verdad, con un mensaje nuevo para el mundo en su tiempo. En el libro de Éxodo 25, versos 8. Éxodo 25:8 dice lo siguiente: y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. En otras palabras, el santuario y el sistema ceremonial fue la manera en que el pueblo de Israel predicaba de Cristo en su tiempo. Esto lo dice el libro de Profetas y Reyes, página 13. Profetas y Reyes, página 13, dice así: los hijos de Israel debían ocupar todo el territorio que Dios les había señalado. Las naciones que habían rehusado adorar y servir al Dios verdadero debían ser despojadas. Pero Dios quería que mediante la revelación de su carácter por Israel, los hombres fuesen atraídos a Él. La invitación del Evangelio debía ser dada a todo el mundo por medio de la enseñanza del sistema de sacrificios. Cristo debía ser ensalzado ante las naciones y habrían de vivir todos los que mirasen a Él. Así que concluimos que el mensaje que el primer grupo proclamó fue el santuario y el sistema ceremonial donde se resaltaba y se predicaba ¿a quién? Sí, mis hermanos, a Cristo. Bien, ¿cuál fue el mensaje del segundo grupo? ¿Cuál fue el mensaje de los discípulos? En el libro de San Juan capítulo 1, versículos 29 dice: el siguiente día Juan ve a Jesús que venía y él le dice:
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 1 Corintios capítulo 2, versículos 2 dice: porque no me propuse saber algo entre vosotros, dijo Pablo, sino a Jesucristo y a este crucificado. En el libro Fe y Obras, en la página 62 dice: cuando Cristo, la esperanza de Israel, fue clavado en la cruz y levantado, como lo dijo a Nicodemo que lo sería, la esperanza de los discípulos murió con Jesús. Ellos no podían explicar la cuestión, no podían entender todo lo que Cristo les había dicho al respecto con anticipación. Pero después de la resurrección, resucitaron su esperanza y su fe y salieron a proclamar a Cristo y a este crucificado. Así que encontramos que el mensaje de los discípulos fue: Cristo crucificado, resucitado, y el que en él creyere por fe iba a ser ¿qué? Salvo. Ese fue el mensaje de los discípulos. Así que encontramos que si el primer grupo tuvo un mensaje, el santuario y el sistema ceremonial que predicaba Cristo, encontramos que los discípulos también tuvieron un mensaje, pero ahora ya no era el corderito y el sistema ceremonial, sino ahora la realidad de todo lo que eso predicaba: Cristo en persona, el cordero que quitaba y quitó el pecado del mundo, Cristo Jesús, el crucificado y el que resucitó para salvar a todo aquel que en él creyere. Identifiquemos ahora a los obreros de la hora sexta, que vendría a ser el tercer grupo. La única manera de identificarlos es sabiendo que cada grupo trae un mensaje nuevo para el mundo en su tiempo. Así que, ¿quiénes son los obreros de la hora sexta? Algunos dirán, bueno, los que siguen los reformadores. No los reformadores, ¿saben por qué? Porque ellos no trajeron verdades nuevas, sino proclamaron las verdades que el papado había pisoteado y escondido. De hecho, Conflicto de los Siglos, en la página 439, nos dice lo siguiente. Dice así: Roma le negó la Biblia al pueblo y exigió que en su lugar todos aceptasen sus propias enseñanzas. La obra de la reforma consistió en devolver a los hombres la palabra de Dios. ¿Cuál fue la obra de la reforma? Sí, mis hermanos, regresar al pueblo de Dios la palabra, la Biblia. ¿Por qué? Porque el papado la había escondido. Así que poquito después de ellos, encontramos que sí, Dios mandó un nuevo mensaje. Lo mandó o lo envió a través de el hombre que conocemos como Guillermo Miller. Sí, mis hermanos, los obreros de la hora sexta son aquellos que trajeron el mensaje del segundo advenimiento. Dice la inspiración de la siguiente manera. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7. Dice: vi a otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Y adorar a aquel que ha hecho el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos que Guillermo Miller y sus colaboradores proclamaron el mensaje del primer ángel, diciendo que venía un juicio, que la hora del juicio había llegado. Y dice la inspiración en el libro Conflicto de los Siglos, en la página 401, dice así. Pongamos mucha atención a esta cita. Esta obra de juicio, que precede inmediatamente al segundo advenimiento, es la que se anuncia en el primer mensaje angelical de Apocalipsis 14:7. Temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Miren ahora lo que dice. Los que proclamaron esta amonestación dieron el debido mensaje a su debido tiempo. ¿Qué dice? Que los que proclamaron el mensaje de que venía un juicio previo al segundo advenimiento de Cristo, dieron el debido mensaje a su debido
tiempo. Escuchas Radio Reino. La voz de Miqueas 6:9. En Radio Reino tenemos nuestra app. Descárgala gratis desde tu celular y encuentra tus programas favoritos. La música que tanto te ministra y la palabra de Dios que te animará, enseñará y reconfortará. Si tienes sistema Android, búscanos en Play Store como Radio Reino. Si tienes sistema iPhone, búscanos en App Store como Radio Reino. Y recuerda, somos Radio Reino, la voz de Miqueas 6:9. Queridos hermanos, esto nos muestra entonces que el reloj estaba marcando la hora sexta, la hora en la cual los obreros de la hora sexta proclamaron que venía un juicio y que debía adorarse aquel que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ello hay. Sin esa preparación proclamaban que nadie podía estar listo para ir al cielo. Así que encontramos que ellos dieron el debido mensaje a su debido tiempo. En el mismo libro se reafirma el mensaje que Guillermo Miller y sus colaboradores predicaron en ese tiempo. Página 417 de Conflicto de los Siglos dice: a Guillermo Miller y a sus colaboradores les fue encomendada la misión de predicar la amonestación en los Estados Unidos de Norteamérica. Dicho país vino a ser el centro del gran movimiento adventista. Allí fue donde la profecía del mensaje del primer ángel tuvo su cumplimiento más directo. Los escritos de Miller y de sus compañeros se propagaron hasta en países lejanos. A donde quiera que hubiesen penetrado misioneros, allá también fueron llevadas las alegres nuevas de la pronta venida de Cristo Jesús. Por todas partes fue predicado el mensaje del Evangelio eterno. Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Encontramos entonces, queridos hermanos, que los obreros de la hora sexta son y fueron los adventistas del primer día. Adventistas porque proclamaron el segundo advenimiento de Cristo. Del primer día porque aún que ya eran adventistas, no tenían la verdad del sábado. Vamos a reafirmar lo que acabamos de decir con Primeros Escritos. Primeros Escritos, página 7. Dice, cuando en realidad dice, aluden a quienes habían participado en el gran despertar de 1831 a 1844, pero no aceptaron luego la verdad del sábado y se contaban entre aquellos a quienes hoy llamaríamos adventistas del primer día. Así que los obreros de la hora sexta, los que proclamaron el mensaje o empezaron a proclamar el mensaje del segundo advenimiento, hoy les llamaríamos adventistas del primer día, porque dijimos y sabemos que ellos no contaban con la verdad del sábado. Ahora, para poder identificar a los obreros de la hora novena, les voy a invitar a leer Mateo 20, versículo 5. Mateo 25 dice: salió otra vez cerca de las horas sexta y nona e hizo lo mismo. Notemos que une a los obreros de la hora sexta con los obreros de la hora nona, cosa que no hizo con los primeros obreros y la hora tercera, ni con los de la hora tercera y la hora sexta, pero sí unió a los obreros de la hora sexta con los obreros de la hora novena. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque el grupo que sigue, representado por los obreros de la hora nona, son los adventistas del séptimo día. Nosotros, la iglesia de Dios, hoy. Ahora, ¿cómo estoy seguro de eso? Queridos hermanos, Jesús, sabiendo esto, unió a los obreros de la hora sexta con los de la hora nona, porque los obreros de la hora sexta en 1844 pasaron un chasco.
Y los que pudieron sobrevivir en el chasco, espiritualmente hablando, formaron a los obreros de la hora nona, que hoy conocemos como adventistas del séptimo día. Dice en el libro Primeros Escritos, en la página 14 y 15 del prólogo histórico de Primeros Escritos, dice: los creyentes adventistas aguardaban con honda expectación el día en que su Señor iba a volver. Consideraban el otoño de 1844 como el momento señalado por la profecía de Daniel. Pero Jesús no vino a la tierra como lo esperaba la compañía, que le aguardaba gozosamente, para purificar el santuario, limpiando la tierra por fuego. Vi que era correcto su cálculo de los periodos proféticos. El tiempo profético había terminado en 1844 y Jesús entró en el lugar santísimo para purificar el santuario al fin de los días. Casi inmediatamente después del chasco de octubre, muchos creyentes, estos eran los adventistas del primer día, muchos creyentes y pastores que se habían adherido al mensaje adventista se apartaron de él. Otros fueron arrebatados por el fanatismo. Comenzando nuevamente, dice, otro grupo a fijar fechas. Pero otro grupo menor, que vino a ser el de los antecesores de la iglesia adventista del séptimo día, hallaba certeras las evidencias de la obra del Espíritu Santo en el gran despertar. Vuelvo a leer esto. Otro grupo menor, o sea, de los chasqueados, que vino a ser el de los antecesores de la iglesia adventista del séptimo día, hallaba certeras las evidencias de la obra del Espíritu Santo en el gran despertar, y consideraba imposible negar que el movimiento fuese obra de Dios, pues hacer esto habría sido despreciar al Espíritu de gracia. Para este grupo, los adventistas del séptimo día, que empezaban allí, la obra que debían hacer y lo que experimentaba estaba descrito en los últimos versículos de Apocalipsis 10. La pregunta ahora es: ¿cuántos quedaron de ese chasco? ¿Cuántos quedaron de los obreros de la hora sexta que terminaron formando los obreros de la hora novena, o sea, los adventistas del séptimo día? En la página 16 dice, del prólogo histórico: eran muy pocos los que constituían aquel grupo que avanzaba en la luz. En 1846 eran como 50 el grupo mayor que abandonó la esperanza de que la profecía se hubiese cumplido en 1844. Contaba tal vez con 30,000 personas. En 1845 se reunieron para reexaminar sus opiniones en una conferencia que se celebró en Albany, estado de Nueva York. Así que aquí encontramos, hermanos, que el grupo que continuó después del chasco fueron los adventistas del séptimo día, los que no se dieron por vencidos, aunque sufrieron el chasco de 1844. Con esto pasamos a los obreros de la hora nona. Por eso es que Cristo dijo claramente en Mateo 20 versículos 5, salió otra vez cerca de las horas sexta y nona e hizo lo mismo. ¿Entendemos por qué nuestro Señor Jesucristo unió a los obreros de la hora sexta con los obreros de la hora nona? Claro que sí, hermanos. Él sabía del chasco. Él sabía que después del chasco de 1844 venían los obreros de la hora nona, que no fueron más que el resultado de los chasqueados, aquellos que permanecieron firmes, los adventistas del séptimo día. Y esos somos nosotros hoy. Así que los obreros de la hora nona somos los adventistas del séptimo día. Ahora, ¿cuál es el mensaje que Dios nos ha dado para proclamar al mundo? Apocalipsis, capítulo 13, versículos del 6 al 12, encontramos el mensaje del primer ángel, del segundo y del tercero. Y vi a otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel
que ha hecho los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia, su imagen, o toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Sí, mis queridos hermanos, el mensaje que proclamamos como adventistas al mundo es el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. Estos mensajes en uno es lo que proclamamos al mundo que hoy perece. Dice la inspiración en Mensajes Selectos, tomo 2, en la página 120 nos dice lo siguiente: la proclamación de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel ha sido establecido por la palabra inspirada. El primer mensaje y el segundo se dieron en 1843 y 1844, y ahora estamos bajo la proclamación del tercero, pero aún ahora hay que seguir proclamando los tres mensajes. Así que, queridos hermanos, encontramos que Dios nos amonesta a seguir en poder proclamando los mensajes del primero, del segundo y del tercero. ¿Por qué? Porque están muy bien establecidos en la palabra de Dios. Pero notemos ahora, hermanos, que después de los obreros de la hora novena, encontramos a un grupo más, a los obreros de la hora undécima. ¿Por qué es que aparece un grupo más después de haber visto que los obreros de la hora nona somos los adventistas del séptimo día? Y esta es la parte, queridos hermanos, donde deseamos llamar totalmente su atención. El Señor nos está mostrando aquí lo siguiente: el primer grupo trabajó 3 horas, el segundo trabaja 3 horas, el tercero trabaja 3 horas. 3 horas parabólicas. ¿Cuántas horas debiera trabajar el grupo de la hora novena? Claro que sí, 3 también, contémoslas. De la hora novena a las 10 sería 1, de la hora 10 a las 11 serían 2, de la hora 11 a la hora 12 serían 3. Pero encontramos aquí que los obreros de la hora novena trabajan 2 horas. Y que de emergencia el Señor está llamando, buscando a un grupo más, a los obreros de la hora undécima, que en vez de 3 horas o 2 horas, ellos en 1 hora parabólica terminarán la obra. ¿Por qué? Vamos a ver, queridos hermanos, que nuestra condición como obreros de la hora nona, como adventistas del séptimo día, que debiéramos en poder estar alzando la voz, proclamando los mensajes que el Señor nos ha dado, hemos bajado esa fuerza con que debiéramos proclamar el mensaje. Y sobre todo, nuestra vida contradice lo que predicamos como pueblo. ¿Cómo sé eso, hermanos? Noten lo que dice el libro de Apocalipsis, identificando también a los obreros de la hora novena, o sea, los adventistas del séptimo día. Apocalipsis 3, versículos 14, 16 y 17 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí, dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el primero de la creación de Dios. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y dice Dios: y no conoces que tú eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Creen, queridos hermanos, que en esta condición, como se describe a la Odisea, o sea, los obreros de la hora novena, nosotros los adventistas del séptimo día, podremos terminar la obra en tal condición? Honestamente, no creo, hermanos. Dice el libro Fe y Obras, página 84, dice: el mensaje a la iglesia de Laodicea se aplica a nuestra condición,
cuán claramente se describe la posición de los que creen que tienen toda la verdad, que se enorgullecen de su conocimiento de la palabra de Dios, al paso que no se ha sentido en su vida el poder santificador de ella. El problema nuestro no es no tener la verdad, no es saber que no tenemos el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. Nuestro problema es que no vivimos la verdad como Dios quiere. Y eso hace que nuestro mensaje no tenga poder en el mundo. ¿Esperamos tener éxito con tal condición? No. En el libro Testimonios para los Ministros, Testimonios para los Ministros, en la página 86 dice así: está cundiendo en el mundo la impresión de que los adventistas del séptimo día están dando a la trompeta un sonido incierto y que están siguiendo la senda de la mundanalidad. Hermanos, aún el mundo, dice la inspiración, ve que el sonido de nuestra trompeta, el sonido del mensaje que proclamamos, contradice lo que vivimos. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo la senda de la mundanalidad. Y aún así dice Apocalipsis 3:17 que nosotros decimos no necesitamos nada, estamos bien, cuando Dios dice que estamos en una condición de tibieza. En tal condición, queridos hermanos, ministros, jóvenes, no podemos terminar la obra. Por eso es que Dios de emergencia está llamando a los obreros de la hora undécima, no para realizar otra iglesia o traer otra iglesia a vista, sino para mostrarnos que en nuestra condición no podemos terminar la obra, pero si como adventistas despertamos al llamado que Él nos hace hoy, no a meternos a otra iglesia, sino a aceptar el llamado de vivir la vida que debemos vivir. En vez de continuar siendo laodicenses tibios, obreros de la hora undécima en una situación cuitada, miserable y muy triste condición, si venimos a ser fieles e íntegros adventistas del séptimo día, viviendo la verdad a la altura que el cielo nos pide vivirla, Él nos llama y nos quiere usar como los últimos obreros, los obreros de la hora undécima. En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, dice lo que estamos realizando con nuestra manera de vivir. Página 256 dice: los profesos seguidores de Cristo no son más un pueblo separado y peculiar. La línea de demarcación es borrosa. El pueblo, o sea la iglesia, se está subordinando al mundo, a sus prácticas, a sus costumbres y a su egoísmo. La iglesia ha vuelto al mundo en la transgresión de la ley, cuando el mundo debiera haber vuelto a la iglesia por la obediencia al decálogo. Escuchen esto, hermanos. Diariamente la iglesia se está convirtiendo al mundo, y así todos estos esperan ser salvos por la muerte de Cristo. Queridos hermanos, en vez de convertir al mundo, el mundo nos ha convertido a nosotros. En tal condición no podemos terminar la obra. Pero alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Él hoy nos está invitando como adventistas del séptimo día no a entrar a una nueva iglesia, sino a que como fieles adventistas podamos terminar siendo esos obreros de la hora undécima. Pongámoslo de la siguiente manera. Testimonios para los ministros, página 45, lo pone así: ¿no tiene Dios una iglesia viva? Él tiene una iglesia, pero es la iglesia militante, no la iglesia triunfante. ¿Por qué? Lamentamos que hayan miembros defectuosos, que haya cizaña en medio del trigo. ¿Qué estamos viendo aquí, queridos hermanos? Que la iglesia ahorita está militando, y en esta condición
Dios nos ve tibios, no nos ve viviendo lo que debiéramos vivir, ni alzando la voz como debiéramos alzarla. Pero Él dice que lo que hoy es la iglesia militante, o sea, los obreros de la hora novena, vendrán pronto a ser la iglesia triunfante. Pongámoslo de otra manera. En el libro El Evangelismo, en la página 512, dice así: la iglesia triunfante, la obra pronto a determinar. Los miembros de la iglesia militante, repito, los miembros de la iglesia militante que han demostrado ser fieles, integrarán la iglesia triunfante. Oh, mis queridos hermanos, la iglesia adventista va a triunfar, no en su condición laudicense y tibia, sino en su condición de triunfo, de pureza y de santidad. Esta iglesia que ha de reflejar el carácter de Cristo en su totalidad antes de que Él venga. Sí, mis hermanos, si hoy recibimos el llamado de venir a ser obreros de la hora undécima, de seguro que examinaremos nuestra vida, haremos los cambios necesarios para llegar a ser ese tipo de obreros que Él pronto espera y desea tener. La pregunta es ahora, queridos hermanos, para esto, ¿cómo nos prepara Dios? Porque si el primer grupo, el pueblo de Israel, tuvo un mensaje, si el segundo grupo, los apóstoles, tuvieron un mensaje, si los obreros de la hora sexta, el tercer grupo, tuvieron un mensaje, si los obreros de la hora novena, nosotros tenemos un mensaje, ¿cuál es el mensaje que nos prepara como fieles adventistas para venir a ser obreros de la hora undécima? ¿Y qué mensaje proclaman al mundo? Esto nos lo dice Joya de los Testimonios, tomo 3, página 13. Hemos de poner a un lado nuestros planes estrechos y egoístas, recordando que se nos ha encargado una obra de la mayor magnitud y de la más alta importancia. Al hacer esta obra estamos pregonando los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero, y preparando así la llegada de aquel otro ángel del cielo que ha de iluminar la tierra con su gloria. Oh, queridos hermanos, esta cita dice: poniendo a un lado nuestros planes estrechos y egoístas, podremos ver que al proclamar el mensaje del primero, segundo y el tercero, debemos y debiéramos estar preparándonos, dice, para la llegada de ese otro ángel que ilumina toda la tierra con su gloria. Ese otro ángel está en Apocalipsis 18:1. Apocalipsis 18:1 dice así: después de estas cosas vi a otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Normalmente entendemos que este es el ángel que ilumina toda la tierra durante el fuerte pregón. Pero previo a eso, este ángel viene a iluminar primero al pueblo, a preparar al pueblo para lograrlo. La hermana White lo pone de la siguiente manera en Primeros Escritos, página 277. Dice: después vi otro ángel poderoso, al que se le ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la del tercer ángel para dar fuerza y vigor a su mensaje. ¿Qué es lo que hace ese otro ángel? Une su voz al tercero. Esto nos muestra que tiene un mensaje propio. ¿Y qué hace? Le da fuerza y vigor al tercer mensaje. ¿Cuál es el resultado? La obra de este ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel. Cuando el ángel, en unión al tercero, cuando se intensifica hasta ser un fuerte pregón. Así se prepara el pueblo de Dios para afrontar la hora de la tentación que muy luego ha de asaltarle. Este mensaje del ángel parecía ser un complemento del tercer mensaje. ¿Qué encontramos aquí, hermanos? Que este otro ángel no se desune del mensaje que tenemos como pueblo adventista. Al contrario, viene al pueblo que tiene los mensajes del primero, del segundo y del tercero a darle fuerza y vigor y a preparar a aquellos que quieren ser obreros de la hora undécima.
¿Estamos listos para aceptar ese mensaje, hermanos? ¿Estamos estudiando ese mensaje, hermanos? ¿Sabíamos que hay otro ángel que se une al tercero y es un mensaje adicional que prepara al pueblo? ¿Abrirá usted su corazón para entrar de lleno a esa preparación que nos hará capaces de llegar a ser esos fieles siervos para la hora undécima? Si deseamos ser de esos obreros, hermanos, evitemos lo siguiente que muchos van a hacer. Eventos de los últimos días, página 213. Muchos adventistas rechazan obstinadamente la luz. En las iglesias adventistas del séptimo día habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios, pero no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor ni abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. En la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios, solo verán algo que en su ceguera considerarán peligroso, algo que despertará sus temores y se afirmarán para resistirlo, debido a que el Señor no obra de acuerdo a sus ideas y expectativas. Se opondrán a la obra porque dicen: ¿no debiéramos nosotros conocer el Espíritu de Dios cuando hemos estado en la obra por tantos años? El mensaje del tercer ángel no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente, y los tales llamarán una luz falsa a la luz que iluminará la tierra con su gloria. Queridos hermanos, estamos por terminar nuestro estudio y el punto es este: Dios está enviando un mensaje adicional, el mensaje del otro ángel, para prepararnos y llegar a ser obreros de la hora undécima. Pero muchos se opondrán a ello, muchos le llamarán una luz falsa. ¿Qué nombre le dará usted? ¿Aceptará o rechazará? Note los resultados en la página 215 de eventos. En la hora undécima habrá miles que reconocerán la verdad. Estas conversiones a la verdad se realizarán con una rapidez que sorprenderá a la iglesia, y únicamente el nombre de Dios será glorificado. Habrá miles convertidas a la verdad en un día, los cuales en la undécima hora verán y reconocerán la verdad y los movimientos del Espíritu de Dios. Página 216. Viene el tiempo cuando habrá tantas personas convertidas en un día como las hubo en el día de Pentecostés, después que los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Queridos hermanos adventistas del séptimo día, escucharemos este llamado de emergencia que Dios nos está haciendo para prepararnos, aceptar y vivir la luz que tenemos y el mensaje que le viene a dar fuerza y poder a lo que creemos como adventistas. Si es así, escucha el llamado del Señor hoy en tu corazón. Hoy es el día, mi hermano, mi hermana, hoy es el día, querida iglesia, de ver, aceptar y estudiar aquello que ha de prepararnos para ser pronto los obreros de la hora undécima, esos siervos que en poder del Espíritu van a terminar la obra. Que el Señor nos bendiga para ser uno de los obreros de la hora undécima. Por mucho tiempo hemos escuchado, queridos hermanos, que los laicos van a terminar la obra. Noten esta cita y con esto me voy despidiendo de ustedes. Hechos de los Apóstoles, página 90 y 91. Dice: Dios enviará a su viña a muchos que no han sido dedicados al ministerio por la imposición de las manos. Cientos, sí, miles que han oído el mensaje de salvación están todavía ociosos en la plaza, cuando podrían estar empleados en algún ramo de servicio activo. A los tales Cristo les dice: ¿por qué estáis todo el día de ociosos? Y añade: id también vosotros a mi viña. Ojalá entiendan que hay una obra que debe hacerse fuera del púlpito por miles de consagrados miembros laicos. Oh, mis queridos hermanos, Dios nos está diciendo que Dios va a usar a los laicos en su mayoría para terminar la obra, y todo aquel que se humille para que Él utilice. En otras palabras,
Dios nos muestra que la iglesia adventista va a triunfar y que esos siervos, esos laicos, esos obreros de la hora undécima han de terminar la obra en el mundo, en la hora undécima, bajo el poder del Espíritu Santo. Queridos hermanos, recordemos Mateo 20:16. Así los primeros serán últimos y los últimos primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. ¿Seremos de los escogidos? ¿Estaremos en la iglesia que va a triunfar? ¿En la iglesia adventista bajo la influencia del Espíritu Santo? ¿Bajo ese poder que ha convertido sus vidas? La única manera de llegar a estar allí, mis hermanos, es bajo la luz que Cristo nos está enviando a través del mensaje adicional del ángel que se une al tercero. Que el Señor nos bendiga y espero encontrarnos en ese lugar todos juntos. Amén. Ya saben, estoy para entrenarlos y apoyarlos. La agencia misionera aquí en Guatemala está ofreciéndoles 3 cursos intensivos. El primero, el testimonio de Jesús, que consta de 22 lecciones como temas de los 144,000, el juicio de los vivos, en la serie de las resurrecciones. ¿Sabía usted que habrá una resurrección especial de adventistas del séptimo día? El tema del reino premilenario, etcétera, etcétera, con pura Biblia. 22 lecciones, el primer curso. El segundo curso es Daniel, el perfecto arte profético, donde explico capítulo por capítulo del libro de Daniel, que consta de 12 capítulos. Nivel avanzado, ya con Biblia y espíritu de profecía. El tercer curso es Apocalipsis, el perfecto arte profético, donde explicamos capítulo por capítulo de los 22 que consta el último libro de la Biblia, donde se encuentran todos los libros de las Santas Escrituras. Muy importante, porque al final también les proporcionamos una serie de cuadros proféticos para su mejor comprensión. ¿Cómo lo puede obtener y solicitar? A nuestro número de WhatsApp, el signo más 502 42 29 77 86. Llámenos, identifíquese y con mucho gusto le enviaremos estos cursos para entrenarlo y darle un super 100. Recuerda, no es vendido, es gratis. Nos vemos en la cumbre del Monte Sión.